Este espadín perteneció a mi abuelo Tomás Frei de Malvasia, que fue teniente coronel de comandante de la policía fiscal que después pasó a Carabineros de Chile. De hecho, fue el primer jubilado de Carabineros de Chile en la historia de Carabineros de Chile. Y fue el guardia presidencial del presidente Balmaceda, su guardaespaldas. Y defendiéndolo de una turba, de un grupo de gente exaltada que atacó al presidente, defendiéndolo le cortaron el cuello con un machete. Y lo jubilaron, joven. De hecho, estando herido, supo que su presidente se había suicidado, el presidente chileno Balmaceda, cosa que jamás creyó. Resulta que Balmaceda quería el oro blanco, el salitre para los chilenos, para lo cual se enfrentó a los poderes de Inglaterra diciéndole que quería el salitre para los chilenos. Y tuvo toda una estrategia para nacionalizar el salitre, cosa que no pudo hacer pues toda la prensa de la época se le fue encima, incluso su ministro de minería, de apellido Segers, que era su amigo, se volvió en su contra. Al parecer, la historia no es como nos han contado. De hecho, ese salitre antes ni siquiera era chileno, era boliviano. Y el presidente de Bolivia de la época, Daza, me parece, le agregó un impuesto de como del un impuesto mínimo, y los ingleses dijeron que no, y los empresarios chilenos no estaban de acuerdo, y ahí iniciaron una guerra. Siempre se habla de la guerra del Pacífico, pero parece que sería más propio llamarlo la guerra del salitre. Les voy a contar ahora una historia u otros datos respecto a la historia para que cada uno se vaya armando su propio puzzle, su propio rompecabezas, su propio paisaje de lo que ha sucedido aquí en el país. Mi conclusión personal es que los ejércitos aparentemente son para defender a los pueblos, pero a la luz de los datos históricos, las guerras han sido siempre por intereses extranjeros y siempre son intereses en complicidad con las élites, las oligarquías locales. Estas oligarquías generalmente también son de origen extranjero. Les voy a contar entonces la historia o datos respecto a la historia del Pacífico, en que están incluidos Perú, Bolivia y Chile. Y lo digo porque para mí los peruanos, los bolivianos son mis hermanos, son descendientes de los hijos del sol, son los pueblos originales de acá, esas razas puras que pertenecen a esta tierra, ¿no? Me merecen mi mayor respeto y admiración, y creo que nuestras diferencias con ellos no son mínimas. Tenemos más puntos en convergencia y en común que cosas que nos diferencian. Pero entiendo de algo de geopolítica, entiendo algo de historia, y sé que los ingleses no querían que sucediera acá lo que sucedió en Estados Unidos. La unión hace la fuerza. Si fuéramos solamente un puro país, como lo que querían en la época de Perón en Argentina, que quería hacer el ABC, Argentina, Brasil, Chile, con Perón en Argentina, y está en Brasil Getúlio Vargas, un presidente que también dicen que suicidó, y el presidente chileno acá que le hicieron una revuelta, en fin. Hubieron poderes, espionaje y cosas que impidieron que esos presidentes unieran con un solo polo geopolítico o económico, porque hubiéramos sido el país más grande del planeta, título que hoy día tiene Rusia. Rusia hoy día es el país más grande del planeta. En fin, les voy a contar, más bien voy a leer una entrevista a un historiador joven. Confío mucho en estas nuevas generaciones, como el chileno Jorge Baradit. Es un escritor que también es investigador, y que la gente que habla de la historia a veces con una pluma más novelesca, a veces otras más fijándose en otros puntos no observados de la historia,
recuerdo esto de que, no sé, Arturo Prat, el de los billetes de 1000 pesos, era un tipo que se dedicaba a llamar al espiritismo. Le gustaba mucho la parte esotérica de Arturo Prat. Y eso está documentado, no es una idea al azar. Todo esto mi abuelo, que fue el primer jubilado de Carabineros de Chile, Tomás Freire Malvasia, quedó tan desilusionado de todo que encontró refugio en la filosofía y en el movimiento Rosacruz, que no tiene nada más que ver con el movimiento Rosacruz actual, que lo conocí, me invitaron una vez, no me pareció otro espíritu. Buscaron refugio en una historia más profunda, se adentraron más adentro en las raíces de la historia del hombre, de la humanidad. Bueno, voy entonces a leerles, a contarles de la historia de Perú, Chile y Bolivia en esta guerra fratricida, porque son nuestros hermanos, que realmente al parecer jamás ganó Chile, sino la que ganó la guerra fue la reina Victoria de Inglaterra. La Guerra del Pacífico, o la Guerra del Salitre, del Oro Blanco, fue concebida, fue planeada en Londres, Inglaterra. Es de conocimiento general la frase del escritor británico George Orwell, en la que menciona que la historia la escriben los vencedores, generalmente para sepultar y falsear hechos, documentos y biografías, y para posicionar un nuevo orden con su respectivo legado, el que nos hacen repetir una y otra vez en las aulas desde niños. Sin embargo, están los historiadores, como François Schollaert-Past, quienes no se conforman fácilmente con las versiones oficiales y nos entregan una nueva mirada sobre hechos acaecidos en Sudamérica y su relación con Inglaterra. ¿Tuvieron mucho que ver las logias masónicas en todo esto? Hoy en día, hablar de logias masónicas es considerado hablar de conspiración, así que prefiero evitar hablar al respecto. Pero es un hecho que las logias estuvieron presentes en las tomas de decisiones para la creación de las nuevas repúblicas de América. El ejemplo más común es el de Simón Bolívar. Bolívar en realidad era un empresario, dueño del cacao en la zona que hoy se conoce como Venezuela y Colombia. Los Bolívar, la familia Bolívar, enfrentaron muchas trabas de parte del Imperio Español en la exportación de su cacao. España impuso el monopolio del cacao y no permitía a los Bolívar negociar con otros países. Con el avance del Imperio Comercial Británico a inicios del siglo XIX, los mercantes ingleses le propusieron a Bolívar el Free Trade o libre comercio. Es ahí cuando Bolívar crea lazos estrechos con Inglaterra y hacen un intercambio: la independencia para el continente latinoamericano y el comercio del mismo para Inglaterra. Con este contacto, Bolívar viaja a Londres, donde es introducido a las logias masónicas. La independencia de América es un plan que nace en Londres, al igual que la Guerra del Pacífico. Simón Bolívar vuelve a Latinoamérica con el apoyo de Inglaterra y es ahí cuando se inician las fuertes relaciones entre el Imperio Británico y las nuevas repúblicas americanas. Una de las logias a las que Bolívar perteneció fue la Logia de los Caballeros Racionales, o Logia Lautarina, fundada en Londres en 1797. Si una persona puede llegar a creer que Inglaterra estuvo muy presente en las guerras independentistas de Sudamérica, podrá entender con más facilidad la razón por la cual los ingleses estuvieron también presentes en la Guerra del Pacífico. ¿Qué pasó con Chile? En Chile, la influencia británica es más fuerte por el hecho de que está ubicada en las costas y que en el siglo XIX tenía una población relativamente pequeña si comparamos con los demás países de la región. Además, Chile tenía menos cercanía con el Imperio Español, ya que este último tenía más presencia al interior del continente. Es el caso de la ciudad de Sucre o la Ciudad de México. Bolivia, por su posición alejada de los mares, estaba más alejada de la influencia británica. Si vemos cómo se organiza el Imperio Español, es un imperio que pone el poder al centro, como es el caso de su capital en Madrid. Mientras que Inglaterra busca más las regiones conectadas al mar o costeras, como Chile.
Antes de la independencia sudamericana, los centros vitales estaban ubicados más al centro del continente. Pero después de la independencia, con la influencia británica, las capitales se van a las costas. Santiago y Valparaíso, Lima y Callao, Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, entre otras ciudades, son ejemplos. Bolivia es un caso diferente. Sin embargo, La Paz le quitó la capital a Sucre porque Sucre no tenía movimiento económico y La Paz estaba más cerca al mar, o sea, al comercio. Tengo la impresión de que La Paz es la capital porque está mucho más ligada a las costas del Pacífico. Inglaterra controló los mares por los últimos 200 años. Tengo en mi poder un artículo de un periódico británico de los años en los que se desató la Guerra del Pacífico, en el cual se pudo apreciar el interés que tenían por las costas. En el artículo atacan muy fuerte a Bolivia, diciendo que es un país semibárbaro que no conoce la civilización, y agregando que a Inglaterra no le interesa mucho esta nación, pero sí el Pacífico, donde existen dos países como Chile y Perú, que están bajo la influencia británica. Y lo saben porque no pueden hacer mucho contra la flota inglesa, debido a su vulnerabilidad frente a los barcos. ¿Estás diciendo que el poderío marítimo inglés ha configurado geopolíticamente la distribución de los países y de las capitales en América del Sur? Definitivamente. Fue muy similar a la división de los países africanos en el siglo XX. El mejor ejemplo es la República de Gambia. Este país fue una colonia disputada entre franceses e ingleses, pero terminó bajo poder inglés debido al río Gambia, donde se encontraban los barcos ingleses. Los límites de la frontera de la República de Gambia se dice que eran las distancias hasta donde alcanzaban los cañones de los barcos ingleses. Más allá de los cañones era la colonia francesa, lo que hoy se conoce como Senegal. A veces me pregunto por qué Chile y Bolivia no fueron anexados como parte de Argentina o como parte de Perú en la independencia. Esto corresponde a que Inglaterra hizo lo mismo que en muchos continentes, vale decir, crear países innecesarios como estados tapones para debilitar ciertas regiones o pueblos. Simón Bolívar tenía la intención de crear los Estados Unidos de Sudamérica, o lo que él llamó la Gran Colombia, pero este proyecto no se llevó a cabo, quizás por la influencia de Inglaterra. ¿Afirma entonces que los ingleses pusieron a Simón Bolívar como su hombre fuerte en el sur del continente americano? Así lo creo. Con Estados Unidos, Inglaterra claramente vio un error de colonización, porque no debieron haber dejado para sus intereses que se unificaran, debido a que la unión hace la fuerza. En cambio, en Sudamérica dijeron: vamos a dividir a los países con una táctica que viene desde el Imperio Romano. De hecho, en Inglaterra se afirma muy a menudo que el Imperio Británico es de origen romano. Fue el Imperio Romano que se trasladó a Londinium, o Londres, como se conoce hoy en día. ¿Cómo llevó a cabo sus planes Inglaterra? Antes de las ideas revolucionarias de Francisco de Miranda y la independencia americana en Inglaterra, existía el Plan Maitland, un plan propuesto por un británico, el cual tenía como objetivo liberar a las Américas de los españoles e instalarse ahí. El Plan Maitland hablaba de entrar al continente hispanoamericano con barcos por el Río de la Plata, tomar Buenos Aires, pasarse por detrás de la cordillera, tomar Santiago y a partir de ahí expandir su influencia al resto del continente. Dicen que el movimiento independentista de San Martín y el Plan Maitland son un espejo, vale decir, son la misma cosa. Todos los caudillos como San Martín y O'Higgins estuvieron en Inglaterra y fueron adoctrinados por Miranda, lo que no es casualidad. Entre los sudamericanos hay gente de origen vasco y continental en su mayoría, pero se dice que muchos discriminaban a Francisco de Miranda por su origen canario, proveniente de las islas africanas de España. Bolívar y San Martín se dice que no lo querían, es más, puede que solo lo hayan utilizado, teoría que igual podría aplicarse a Bolívar y a otros, de que se dice que ha muerto pobre, pero el Plan Maitland es un punto clave. El escritor boliviano René Zabaleta del Mercado dijo que Chile es un satélite privilegiado del Imperio Británico, como base militar británica, porque no hay razón de que Chile como país sudamericano
no permita a Bolivia tener acceso al mar. Chile es el 6º país con más costas en el mundo. Darle un pequeño pedazo de tierra a Bolivia no le afectaría en nada. Si me preguntan a mí, ¿cuándo Chile devolvería el mar?, les respondería que cuando se termine la minería en la región en disputa, el desierto de Atacama. ¿Cuál fue el rol de la familia Edwards chilena en la Guerra del Pacífico? Hay dos teorías. La de un pirata que llega y se casa con una mujer chilena prominente de origen español, tras lo cual crean su imperio poco a poco. La otra teoría es que es un doctor o incluso alguien de origen más humilde con un oficio cualquiera. En todo caso, nunca llegaba gente de la monarquía británica, sino que quienes buscaban forjarse un mejor futuro. Lo que me llama la atención es que Edwards compra el periódico El Mercurio de Valparaíso, 4 años antes de la Guerra del Pacífico. Es muy importante controlar los medios de comunicación en el arte de la guerra. Hay un fragmento del periódico El Mercurio en los archivos de la casa Gibbs en Londres que dice: espíritus ligeros han creído ver en la compañía la causa eficiente de esta guerra, pero no fijan la atención que la causa verdadera de esta guerra es un conflicto internacional iniciado entre dos naciones. Toda esa información fue tergiversada si le das la vuelta a las afirmaciones del Mercurio, te acercas a la verdad. Lo que quieren es decirte algo así como que el tonto es el que cree que la compañía salitrera inglesa ha causado la guerra. Los tontos piensan eso, mientras que los inteligentes saben que es una guerra entre Perú, Bolivia y Chile. Fue con este tipo de información que la verdad sobre esa guerra fue volviéndose más misteriosa. Y pasa lo mismo con todas las guerras. Además, hay muchos documentos que prueban que el Banco Edwards es una subsidiaria del Banco de Inglaterra. La diferencia de Chile con muchos otros países sudamericanos es que los primeros bancos de Bolivia, Brasil, México, Perú, etc., siempre eran bancos con nombres como Banco de Bolivia y Londres, Banco de Lima y Londres, Banco de México y Londres. Mientras que en Chile el banco simplemente se llamaba Banco Edwards, algo que era obviamente un banco de gente ligada a Inglaterra. Para la Guerra del Pacífico, el Banco Edwards y el Banco Central de Chile, que estaba dirigido en ese tiempo por un señor inglés, que no recuerdo bien su nombre, entonces todos los bancos de Sudamérica estaban en poder de los ingleses. Otra cosa que coincide con los intereses de la familia Edwards es que el Banco Nacional de Bolivia es fundado el mismo año en que estalló la Guerra del Pacífico. Y entre los fundadores figura Edwards. Y uno debe preguntarse, ¿cómo es que un chileno va a fundar el Banco Boliviano en ese momento específico? Los que fundan el banco son los chilenos Edwards, Concha y Toro, y junto a otros bolivianos. ¿Qué rol jugaron los Ross, la familia Ross? Hay algo que me llama mucho la atención sobre esta familia, a pesar de que no encontré mucha información al respecto. La persona que supuestamente habría asesinado al presidente Hilarión Daza se apellidaba Ross. Para mí, uno de los verdaderos héroes de la Guerra del Pacífico era justamente el presidente boliviano Hilarión Daza, a quien la oligarquía boliviana lo hizo escapar vergonzosamente. Los ricos de Bolivia lo hicieron irse. Lo humilló cuando trató de regresar a Bolivia después de 15 años en el exilio en París. Según algunos historiadores bolivianos, un borracho le disparó a Daza, al presidente, en Uyuni, justamente en la avenida Arce, paralela a la avenida Simón Bolívar, paralela a la avenida Baroa. Y bueno, este borracho resultó ser de apellido Ross. Y en Bolivia no hay apellidos británicos por todas partes. Por eso es mucha coincidencia que un Ross lo haya matado, al que no le hicieron ningún juicio porque era un borracho, y en esa época a los borrachos no se les enjuiciaba. Hablemos más de la figura de Hilarión Daza. Es increíble ver los manuscritos de esa guerra. Por ejemplo, las cartas del representante de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, el señor George Hicks. Este señor no estaba muy contento con los bolivianos en las costas. Siempre fue muy despectivo con los bolivianos. Por ejemplo, hay una carta que dice: los bolivianos se están creyendo muy gallitos, pero con esta acción se darán cuenta que no pueden molestar a un súbdito de la reina.
y con esto también los chilenos se darán cuenta de que les conviene tener a los ingleses de su lado. Hicks también declaró que se espera que Chile utilice esta oportunidad, el impuesto de los 10 centavos que erróneamente sacó Daza, para adueñarse de esta costa que está plagada de bolivianos, como si los bolivianos fuesen una plaga. Días después, el 1 de febrero de 1879, un mes antes de la guerra, Daza escribió a la autoridad de Bolivia en Antofagasta diciendo: he fregado a los gringos, porque en ese tiempo los gringos no eran los yanquis, no eran los norteamericanos, sino los ingleses. Tengo muchos documentos que comprueban eso. Daza se refería al impuesto de los 10 centavos como una forma de reivindicar a las salitreras. Quizás Daza sabía lo que iba a pasar, no estoy seguro, pero yo veo esto como un conflicto entre empresas. Aunque mucha gente lo ve como una pobre guerra entre Chile, Perú y Bolivia, es una guerra entre empresas transnacionales en Sudamérica, al igual que muchas otras guerras en el mundo. Las empresas ya desde entonces estaban sobre los países. Lo complicado aquí es darse cuenta de eso al estudiar la Guerra del Pacífico, porque muchas empresas son británicas, pero también está la empresa francesa Dreyfus, que en práctica era casi dueña de todo Perú, o es lo que afirman algunos historiadores. Dreyfus incluso propuso pagar al Perú toda su deuda externa, que ya existía en esa época. También estaba la casa Grace, la compañía que vendió armas a Chile y a Perú durante la guerra de 1879. La misma empresa le vendía armas a Chile y Perú. La empresa Grace. William Russell Grace fue apodado como Rey del Perú. Y este señor viene y se hace fortuna con sus barcos también, llevando mercadería, guano, madero, azúcar y muchas cosas más. El centro del poder en Bolivia está en la calle Yanacocha y Mercado. En esa esquina está el Banco Central, la Vicepresidencia, la Iglesia y el Banco de Simón Patiño, que ahora se llama Banco Mercantil Santa Cruz. Esa esquina es muy poderosa y es la misma esquina donde está ubicada la Casa Grace, la misma casa que sobrepasó a Dreyfus y a Gibbs en Sudamérica. ¿Cuál es el rol de John Thomas North en la guerra? La historia dice que llegó a Chile con muy poco dinero, con 3 libras esterlinas en los bolsillos, como ingeniero de las máquinas de las salitreras, y que después se fue metiendo en el negocio. El momento cuando prospera es cuando Inglaterra le propone a Bolivia fundar Tarapacá Waters, una compañía para manejar el aprovisionamiento del agua para la región de Atacama, que en ese entonces era boliviana. Así, de este modo, los ingleses le venden a esta compañía a Bolivia, unos 2 años antes de la guerra, sabiendo que de eso se iba a adueñar Chile. Entonces, durante la guerra, Chile entra en Tarapacá, toma la empresa de agua y nombra como presidente de esta empresa de aguas a John Thomas North. Luego este hombre, cuando Chile invade Perú, aprovechando que todos los peruanos querían escapar, viaja a Perú y compró las salitreras a precio de gallina muerta, como dice el dicho. Termina la guerra y las salitreras suben de precio nuevamente. Y él, John Thomas North, se hace millonario. Y además las salitreras están aprovisionadas de agua por la compañía de la cual él mismo era presidente. De acuerdo a muchos historiadores, el que más ganó en las guerras del Pacífico fue John Thomas North. Yo he visto su casa en Inglaterra, que ahora es la biblioteca de la Universidad de Greenwich. Al ingreso de esta biblioteca hay una puerta de una iglesia del Perú que los chilenos habrían saqueado para los ingleses. Esa mansión había sido antes de otra persona, pero él la compró y la refaccionó con madera sudamericana. Y bueno, después de la guerra fue uno de los hombres más importantes de negocios en toda Inglaterra. Tanto es así que era un hombre fuerte en la bolsa de valores de la City de Londres. Fundó una empresa de cemento en Bélgica, varias empresas en Francia, otras de exploración de oro en Australia, de diamantes en el Congo, en África, y abre centros de caridad en Inglaterra, entre otras cosas que no recuerdo en este momento. ¿Quién fue el responsable de que los bolivianos aumentaran los 10 centavos que iniciaron la guerra? El responsable es un ministro, un asesor del presidente Hilarión Daza, quien lo propone. No había influencia inglesa directa en esta decisión. La única es de los bolivianos chilenófilos que estaban apoyando a Chile
que a su vez apoyaban a Inglaterra. Pienso que no hubiera habido conflictos si Bolivia hubiera sido como Chile, un país en muy buenas relaciones con Inglaterra. Bolivia no tiene muchos contactos con Inglaterra. Son reiteradas las veces en las que las autoridades inglesas son votadas por las bolivianas. Empieza con el Tata Belsu. Belsu vota a los ingleses, rompe las relaciones bilaterales con Inglaterra. Luego viene el presidente Morales, que también tuvo algunos roces con Inglaterra. Luego Melgarejo, con la anécdota que más se cuenta en relaciones internacionales boliviano y británicas, se dice que Melgarejo le ofreció chicha al diplomático inglés residente en Bolivia, y que éste le respondió que no tomaba chicha, pero que le gustaría tomar chocolate. Entonces Melgarejo le hizo beber un balde entero de chocolate y le quitó la ropa, lo desnudó y lo amarró a un burro para que lo llevara a la costa y lo despachara a Londres. Esta historia la cuentan los ingleses y los bolivianos, pero no hay pruebas al respecto. Se rumorea que Eduardo Avaroa, el héroe nacional de Bolivia, no es boliviano, sino chileno. ¿Qué hay de verdad en ello? No hay pruebas contundentes, solo son especulaciones. Hay que cuestionarse por qué Avaroa es tan bien visto por los historiadores chilenos, mientras que Hilarión Daza, a mi parecer el héroe boliviano, es mostrado por Benjamín Vicuña Maquena, historiador chileno, como un dictador que se dio la fuga, como un monstruo, el más grande traidor de Bolivia. Mientras que Vicuña Maquena describe a Avaroa como un hombre de buena estatura, rubio, de ojos azules, bien parecido, hombre de buena fe, buen porte. ¿Qué gana Vicuña Maquena al desprestigiar a Daza y al hablar bien de Avaroa? Al final de cuentas son personajes de la historia boliviana, no chilena. Además, Vicuña Maquena es conocido por ser un ferviente nacionalista. Es raro que hable bien del héroe boliviano cuando lo lógico sería que lo detestara, ¿o no? En esa época, si tú lees los periódicos británicos sobre el conflicto entre bolivianos y chilenos, no tiene nada que ver con los ingleses en cuanto a la clase mestiza y criolla, sino que se fomenta la guerra al decir que los chilenos eran vascos y los bolivianos del sur de España, por lo cual se decía que los chilenos eran más trabajadores por el hecho de venir de una región del norte de la península, más fría, más pobre, donde la gente debe ser más laboriosa. Por lo mismo llegan más pobres a Chile y deben esforzarse más, mientras que los españoles que llegan a Bolivia se dice que son más flojitos. Entonces tenemos que Avaroa es de origen vasco, rubio, de ojos azules, y que si bien está en una región que era boliviana en ese tiempo, él estaba ubicado más cerca de los centros vitales chilenos que de los bolivianos. Además, en esa época no se definía muy bien la frontera de dónde eran las personas, y además Avaroa nunca fue ayudado por Bolivia. Si alguien lo ayudó de alguna forma en sus negocios fueron los comerciantes, los mercaderes del mar. Él tal vez tenía mejor relación con la gente que navegaba que con la gente del altiplano. Si uno revisa sus cartas, va a darse cuenta que Avaroa tiene más relación con los extranjeros de la costa que con los mismos bolivianos. O sea, Avaroa no tiene por qué defender a Bolivia. Otra cosa es que lo matan los chilenos, y los chilenos lo entierran rindiéndole honores, lo cual no es lógico. El otro tema es que un hombre adinerado, o de la aristocracia, no va a la guerra. A la guerra van la gente de clases bajas, en ese entonces los indígenas, los rotos, la gente pobre. ¿Dices que probablemente Simón Bolívar nunca fue a la guerra? Un historiador inglés, experto en Bolívar, Matthew Brown, describe a Bolívar como un hombre de baja estatura, muy delgado, con problemas en la espalda. Entonces Brown pregunta, ¿cómo puede bajar en caballo desde Colombia hasta Bolivia? Es algo muy dudoso. Entonces simplemente se crean héroes de gente que posiblemente estuvo sentada todo el tiempo. ¿Qué te parece que el gobierno boliviano culpa enteramente a Chile de la guerra del Pacífico? Es una pena porque Chile igual ha salido perdiendo de la guerra. Enrique Amayo, un historiador peruano, cuestiona si la guerra fue una victoria para Chile o para la reina Victoria. Por ejemplo, vemos después de la guerra civil en Chile entre el presidente Balmaceda y John Thomas North. Balmaceda es el Daza chileno. Daza quería nacionalizar el salitre para los bolivianos y Balmaceda quería nacionalizar el salitre para los chilenos. Lo que hace este último es bajar los precios de los terrenos de la región de Atacama y concede préstamos a los empresarios chilenos para que los compren. Así, de este modo, los ingleses no pueden explotar esos suelos porque ya son propiedad privada
de chilenos. Entonces Balmaceda va a esos lugares y comienza su revolución. Entonces Thomas North hace una fiesta para la oligarquía chilena de 10.000 libras con regalos, poniéndolos en contra de Balmaceda. Se reúnen 3 veces Balmaceda y North. Finalmente Balmaceda se suicida, o dicen que se suicidó. Me parece que Bolivia no debería culpar enteramente a Chile en la Guerra del Pacífico, pero también pienso que Chile debería reconocer el impacto de la influencia británica sobre su país. Chile podría reconocer que era un país muy endeudado por Inglaterra y que solo le quedaba responder a los intereses ingleses en Atacama. El gobierno chileno fue presionado por la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta a invadir Bolivia. Esa compañía era manejada desde Londres por Anthony Gibbs y Sons. Además, la cabeza de la empresa Anthony Gibbs & Sons estaba dirigida en 1879 por Henry Hook Gibbs, que a su vez era presidente del Banco de Inglaterra y representante de la City de Londres ante el Parlamento británico. La empresa Anthony Gibbs estaba financiando la Guerra del Pacífico. Volviendo al tema sobre Balmaceda, es indispensable que al hablar de la Guerra del Pacífico se incluya la Guerra Civil Chilena y el suicidio, entre comillas, de Balmaceda, provocado por North y los empresarios ingleses de Atacama. Solo así se puede entender que Inglaterra ganó todo, venciendo a Bolivia y Perú, y más tarde venciendo a Chile. El periódico inglés The Times, en un artículo sobre la Guerra Civil Chilena, dijo: sin citar los nombres, algunos de los que son muy bien conocidos en el London Stock Exchange, apuntados claramente instigadores, enchuflistas, financieros de la llamada Revolución, Guerra Civil Chilena, eran y son los ingleses o anglo-chilenos dueños de los grandes depósitos de salitres de Tarapacá. Lo dicen los diarios ingleses de la época. Guardando las proporciones, suena similar a lo ocurrido con Salvador Allende. Por un lado, los Edwards desestabilizando al país y después un suicidio que muchos hablan que podría haber sido asesinato. Es lo mismo que el caso de Hilarión Daza. En los colegios bolivianos enseñan que la muchedumbre enardecida lo mató. Cada niño que estudia en Bolivia debe recordar para el día del examen que Hilarión Daza fue asesinado por una muchedumbre enardecida por su propio pueblo por una supuesta traición a la patria. Cuando hablaba con mis abuelos o con mi madre sobre Daza les daba un escalofrío y se enfurecían porque lo recordaban como el traidor más grande del país. Aquí en Bolivia ni siquiera hay una calle con su nombre y en realidad lo que pasó es que Daza fue presionado por la oligarquía, por los ricos bolivianos y tuvo que exiliarse en 1879, dejando a Bolivia en medio de una guerra. En 1894, desde su exilio en París, Daza solicitó al gobierno boliviano se le permitiera ingresar al país para explicar quién realmente tuvo la culpa en la guerra. Daza regresa a Sudamérica, desembarca en Antofagasta, toma el tren hacia Potosí y llega al pueblo de Uyuni, donde el gobierno había preparado todo para que Daza no pueda llegar a su destino final y declarar sobre los verdaderos traidores de la guerra, ya que esto podía debilitar a la gente en el poder. Daza fue asesinado silenciosamente de noche en la avenida Anicero, paralela a la avenida Simón Bolívar y a la avenida Eduardo Alvaroa. Esta versión de la historia la comparte el historiador Roberto Querejasu, uno de los historiadores más reconocidos sobre los temas de la Guerra del Pacífico. Hago un paréntesis para mencionar que Querejasu fue embajador de Bolivia en Londres, oportunidad donde pudo conocer la implicación británica en esta guerra. El historiador Edgar Oblitas escribió un pequeño texto titulado ¿Quién mató al presidente Hilarión Daza? Volviendo a Eduardo Avaroa, ¿cuál es la relación de la familia Luksic chilena con Eduardo Avaroa? El magnate chileno Andrónico Luksic Avaroa era nieto de Eduardo Avaroa. ¿Quién diría que uno de los empresarios mineros más importantes de Chile iba a ser el descendiente del héroe de Bolivia en la defensa de Atacama? Es irónico. En Bolivia también existe la familia Avaroa, descendiente de Eduardo Avaroa. El miembro más conocido es Ronald McLean Avaroa. McLean, que fue canciller de la República de Bolivia, también fue alcalde de la ciudad de La Paz.
Es un boliviano muy destacado, personalmente lo conozco, pero me dijeron que tiene mucho interés por la historia de su familia. MacLean publicó las cartas de Eduardo Avaroa bajo el título de Cartas de Avaroa. Ahí MacLean habla de la relación de su familia con los Luksic Avaroa y asegura que la familia Avaroa es de las más importantes en el desierto de Atacama por sus negocios mineros. En su publicación también cuenta que cuando él era alcalde, la familia Luksic mandó un tren hasta Bolivia para que MacLean realizara una visita oficial a la zona minera de Atacama. Según el periódico La Razón de Bolivia, en un artículo publicado este año para el Día del Mar, 23 de marzo, el soldado que habría asesinado a Eduardo Avaroa era el hijo del británico Robert Soper Howard. ¿Te sientes anti-inglés? No, para nada. Me encanta Inglaterra, su gente, su moda, la ropa, la música, la cultura en general, sus universidades, su inmenso aporte al mundo, sus deportes y sobre todo su historia. Estoy muy contento de regresar a Londres dentro de poco tiempo. No se puede decir que Inglaterra tuvo toda la culpa por el conflicto. Eso estaría mal. Simplemente me parece que debería ser de conocimiento general que Inglaterra tuvo tanta culpa en la Guerra del Pacífico como la tuvo Bolivia, Chile y Perú. Solo así se puede entender por qué ocurrió ese desastroso conflicto. No soy ni anti-inglés, ni anti-chileno, ni tampoco anti-boliviano o anti-peruano. Lo que me interesa es que se cuente la historia sin olvidar esos aspectos. Y vuelvo a repetir, aspectos que son ignorados por una inmensa mayoría, por lo menos en Bolivia. Cuando digo inmensa, incluyo la clase más educada. También debemos reconocer que los ingleses que emigraron a Atacama fueron gente con mucho valor. Atacama es un desierto y poco tiempo antes de 1879 hubo un terremoto en esa región. ¿Quién hubiera querido vivir en un lugar así? En ese sentido me parece que los ingleses de Atacama se llevan mucho crédito. No cabe duda que han aportado al desarrollo de Chile, Perú y Bolivia. Muchos historiadores ingleses dirán que al fin y al cabo Inglaterra trajo ferrocarriles a Sudamérica y muchos otros beneficios que aportaban al continente. La familia Gibbs invirtió mucho dinero en la construcción de ferrocarriles, al igual que John Thomas North y otros empresarios británicos. En todo este periodo de la explotación de guano, salitre y minerales, muchos británicos vinieron a trabajar en condiciones que muy poca gente hubiera deseado hacer. Es importante verlo también desde ese punto de vista y valorar el gran aporte británico a Sudamérica. Ahora bien, provocar una guerra no está bien visto en ninguna parte del mundo. Esa guerra, que supuestamente fue por cuestiones limítrofes, no hubiera sucedido si Inglaterra no tenía interés de apropiarse de los recursos naturales de Atacama y Tarapacá y de vender armas a Chile y Perú, que ya es un gran negocio. Eso es lo que debe aclararse. Inglaterra tuvo mucho que ver en esa guerra, o el gobierno de Inglaterra. A través de periódicos y otros medios se ha encubierto Inglaterra en este conflicto. Y mucha gente, tanto en Inglaterra como en Bolivia, ignora estos hechos. ¿Cuántas armas envió Inglaterra a Chile? ¿Las suficientes para romper el equilibrio en una guerra? Claro, por supuesto. Bolivia no tenía nada, estaba desarmada. El único equilibrio hubiera sido que Chile no reciba ninguna arma de Inglaterra. Y ahí la guerra hubiera sido más equilibrada. Pero te puedo asegurar que hubiera sido una guerra peleada con palos y piedras. En el Archivo Nacional de Inglaterra, en Londres, hay una carta fechada el 23 de abril de 1879. La misma que fue enviada por el cónsul de Bolivia en Londres a las autoridades británicas, solicitando suspender el envío de armas a Valparaíso. Inglaterra no se tomó la molestia de responder a esa nota. La casa Grace del británico William Russell Grace, que estaba acreditándose su fortuna iniciada en Perú, se dedicó a vender armas a Chile y a Perú simultáneamente. Bolivia, hasta donde tengo conocimiento, no accedió a la compra de armamento inglés, tal vez por la escasa relación entre ambos países. El ejército chileno estaba muy bien armado, por eso la ocupación de Antofagasta fue fácil. Chile y Perú estaban bien armados, pero bien endeudados, con Inglaterra también. 32 millones de libras esterlinas es lo que queda debiendo Perú después de la Guerra del Pacífico, una cantidad impresionante para la época, y Chile le seguía de muy cerca. Inglaterra no fue neutral en ningún momento, siempre apoyó a Chile con las armas, con la logística, con la inteligencia, con los periódicos, con los barcos y por supuesto con el financiamiento. Les prestaba dinero, tampoco se los regalaba. En 1869 Bolivia no tenía cómo defenderse en el mar, y lo que hizo el gobierno de Bolivia fue emitir un decreto para otorgar patentes de corso a los barcos de las naciones amigas que navegaban por la costa boliviana, a fin de poder apoyar a Bolivia. Al respecto, el 15 de agosto de 1879,
La Cancillería británica envió un circular a los almirantes de la Marina británica en el Pacífico, instruyendo no reconocer el decreto boliviano. Mientras tanto, los británicos no solo estaban vendiendo armas y barcos a Chile, también estaban dirigiendo esos barcos y organizando su ejército. Una guerra de Inglaterra contra Bolivia y Perú y más tarde contra Chile. ¿Cómo era el comportamiento de la prensa en 1879? Ese era el arma más fuerte, y es el arma más fuerte hasta el día de hoy, que utilizó Inglaterra. Tengo varios artículos de la época de 1879 de periódicos británicos donde informan que Chile era un país muy civilizado que se enfrentaba a dos naciones semibárbaras, Bolivia y Perú. Incluso hacían pronósticos de la guerra diciendo que Chile saldría victorioso y terminaban diciendo que el bien está del lado de Chile, una pequeña nación civilizada. Estos artículos son de periódicos británicos reconocidos como The Times o The Pall Mall Gazette. Otro artículo muy interesante decía que Bolivia está fuera del alcance británico, pero Chile y Perú, dos países extendidos a lo largo de la costa, están a merced de la flota británica y lo saben. En Chile, el periódico El Mercurio era manipulado por Gibbs y Edwards para confundir a la población sobre las causas de la guerra. Y hacer creer que el problema del Pacífico era solo entre Bolivia y Chile, en lugar de explicar que Chile estaba presionado a invadir Bolivia por intereses económicos británicos. Otro periódico chileno de la época era El Ferrocarril, que hasta donde sé era controlado por los empresarios del ferrocarril, o sea, los británicos. Ese periódico atacaba muy fuerte a Balmaceda en la guerra civil, apoyando indirectamente a John Thomas North. Del lado boliviano, el periódico más importante en 1879 era El Comercio. Uno de sus columnistas era José Lucero, quien denunciaba a la compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta por causar esta guerra. Después del año 1879, Lucero no volvió a publicar más artículos y los periódicos bolivianos empezaron a difundir mentiras, igual que El Mercurio. Encontré en un libro sobre gente ilustre de la ciudad de La Paz que este señor José Lucero era un intelectual muy reconocido de la época. Bolivia, al igual que Chile, tenía sus periódicos manipulados para encubrir a Inglaterra. Después de 1879, Inglaterra ya no figuraba en prácticamente ningún artículo sobre la guerra del Pacífico. Se empezó a perpetuar la idea de que en la guerra solo participaban Chile, Bolivia y Perú, nada más. Y sigue así hasta el día de hoy. Es impresionante cómo se puede ocultar o borrar la verdadera historia. La influencia inglesa en Chile es descarada. En un periódico inglés de la época se publicó un artículo de un viajero norteamericano que pasaba por Valparaíso a finales del siglo XIX, quien dijo que Valparaíso, por su comercio controlado por los ingleses, sus transacciones en libras esterlinas, su periódico The Chilean Times y su exclusivo uso del idioma inglés, no es nada más que una colonia inglesa. En Chile hay varios lugares con nombres británicos. Al sur de Chile existe un mar llamado Mar de Escocia. Si mal no recuerdo, también existe una ciudad o pueblo llamado Cochrane. El héroe de la independencia de Chile se llama O'Higgins. El héroe en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana era el inglés Robert Winthrop Simpson. En la guerra del Pacífico se pueden encontrar nombres ingleses dentro de la Armada chilena como Condell, Cox, Christie, Edwards, Layton, Lynch, McPherson, Pratt, Rogers, Simpson, Smith, Soper, Stephens, Thompson, Walker, Warner, William, Wilson y Wood. El ascensor Reina Victoria de Valparaíso lleva a la calle Atkinson Street, corazón del antiguo barrio británico. Tengo varios textos de viajeros franceses e ingleses que viajan al Chile en el siglo XIX y es impresionante cuando hablan de la influencia británica en Chile. El marinero francés Auguste-Marie Guiquel de Stouch, que llegó a ser jefe de la marina francesa en uno de sus viajes por la costa del Pacífico en 1825, dijo: los ingleses son numerosos por todas partes, tanto en el Perú como en Chile. Estoy seguro que en Valparaíso no hay menos de 150 familias, número que aumenta todos los días. En mi idea veo que aquí, a la América del Sur oriental como occidental conquistada por los ingleses, ellos serán los que fueron los españoles antes, los dueños absolutos de todo. Se llevarán todas las riquezas del país, solo habrá una diferencia: estos lo harán cubiertos de un velo de moderación. Lo harán en forma oculta. Este documento está en los archivos diplomáticos de Francia, en la CONIF de París. ¿Y la influencia inglesa en Bolivia?
La influencia inglesa en Bolivia no fue muy fuerte justamente porque, como dije anteriormente, los centros vitales de Bolivia están lejos del mar, porque siguiente lejos de Inglaterra. La influencia británica en Bolivia se da más en la independencia, cuando Bolivia nace a la independencia. El ministro de guerra del país, el alcalde de la ciudad de Potosí, el alcalde de la ciudad de Tarija y el director para las minas de Potosí, todos ellos eran británicos. El primer canciller de Bolivia era un español que llegó a Bolivia escoltado por soldados británicos. La influencia británica fue más débil en Bolivia. Para la Guerra del Pacífico, algo muy interesante es el caso de Pedro José Domingo de Guerra y Sánchez de Bustamante. Este señor fue presidente de Bolivia inmediatamente después de Hilarión Daza, o sea, durante la Guerra del Pacífico. Lo curioso sobre el presidente Domingo de Guerra es que a finales de la década de 1830 e inicios de 1840 fue ministro plenipotenciario de Bolivia ante la corte de St. James en Londres. Pero más curioso aún es que en el año 1840 se casaría con la inglesa Maria Rhyn. Esta última era sobrina consanguínea del primer ministro británico Lord Palmerston, un aristócrata de tomo y lomo. Me parece muy interesante que el presidente de Bolivia durante la Guerra del Pacífico haya tenido una relación tan cercana con el primer ministro británico Lord Palmerston y que la sobrina de este último haya sido la primera dama de Bolivia, justamente en el periodo de la guerra en que Inglaterra se quedó con todo. El nieto del presidente Domingo de Guerra también fue presidente de Bolivia. Su nombre era José Gutiérrez Guerra, educado desde la infancia en Inglaterra. José Gutiérrez Guerra fue presidente de Bolivia en la Primera Guerra Mundial. Es muy posible que haya existido una influencia inglesa en Bolivia durante la Guerra del Pacífico a través del presidente Domingo de Guerra y de algunos políticos y empresarios bolivianos. ¿Qué más podrías contarnos sobre Lord Palmerston? Edgar Oblitas, en su obra La historia secreta de la Guerra del Pacífico, cita a Lord Palmerston, quien al referirse a una posible guerra entre Bolivia, Perú y Chile, habría dicho: "Lo hago bajo mi responsabilidad. Además, Inglaterra es lo suficientemente fuerte como para cagarse en las consecuencias". No me extrañaría una frase así de cualquier primer ministro británico del siglo XIX. Palmerston siempre tuvo la idea de que Inglaterra sea un imperio mundial. Es indiscutible también la relación de Palmerston con Benjamín Disraeli, el judío, quien a su vez también fue primer ministro británico. Disraeli fue el primer ministro en 1879, cuando estalló la Guerra del Pacífico. Eso es realmente curioso. Pienso que hace falta estudiar la política exterior de Palmerston y Disraeli hacia América Latina en el siglo XIX. ¿Consideras que esta investigación dará que hablar? No es una investigación novedosa en lo absoluto, pero es un aporte más a una historia secreta de la Guerra del Pacífico, como la llamó Edgar Oblitas en su libro La historia secreta de la Guerra del Pacífico. Mi pasión en este momento es la historia. Mi interés es que la gente se cuestione, que se pregunte sobre la historia oficial, que considere que hay mucha información por revelar. En todo caso, estoy seguro que el pueblo boliviano estará ansioso de escuchar algo diferente, algo que le permita comprender mejor la historia de la Guerra del Pacífico. Ojalá que sea así también en Chile, Perú y sobre todo en Inglaterra. Del diario El Ciudadano, diario chileno, la entrevista a François Cholaer Paz, historiador.